Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Dios les bendice, muy buenos días, tengan todos ustedes, amados oyentes. Damos las gracias por sintonizarnos a esta hora 7:02 de la mañana a través de la única, refrescante y edificante Dinámica 92.9 FM en este tu programa Conectados al Camino, siempre en movimiento, conectados a Cristo, conectados a Jesús. Para la gloria y la honra, gracias Señor por la oportunidad que nos da de estar nuevamente acá compartiendo con todos ustedes, como siempre de lunes a viernes de 7 a 7:50 de la mañana. Listos, aquí en la cabina estamos listos para iniciar este caminar por el sendero que nos lleva hacia el diseño original de Dios para su iglesia, entendiendo, como siempre se lo decimos, amados oyentes, que todo se trata de su voluntad y de su gloria. Acerquémonos entonces a Cristo con la oración nos conecta. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos permites disfrutar. Agradecemos tus bondades y agradecemos tu misericordia. También, Señor, queremos rogarte que nos des la sabiduría, que nos des la gracia, que nos des el entendimiento para vivir sabiamente, Señor, en medio de esta sociedad, para que podamos aprovechar las oportunidades de hacer extender el reino, para crecer en la gracia, para desarrollar virtudes, para mortificar el pecado, para cumplir, Señor, con todas nuestras tareas, a los que van rumbo al trabajo, a los que van a clase, a los que se quedan en casa trabajando. Cada uno, Señor, según la vocación en los que nos has llamado, poder glorificarte y honrarte. Bendícenos, Señor, según tus misericordias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Sigues acá sintonizando Dinámica 92.9 FM en tu programa Conectados al Camino, un espacio bíblico de edificación y crecimiento para todos. Les acompañamos en este cercano caminar junto a Jesús, quien les habla José Luis Coello Mendoza. De inmediato, una frase, una reflexión. Si recordáramos lo que tenemos en Cristo, estaríamos menos inclinados a buscar lo que creemos que no tenemos. De verdad, amados oyentes, tenemos que tener claro cada uno de nosotros que somos coherederos con Cristo y por lo tanto reinaremos con Él. Revisen 2 de Timoteo 2:12. Tenemos toda la autoridad, toda la dignidad y toda la estima que podamos desear si estamos en Cristo por la fe. Recordemos esto para que crezcamos en contentamiento y en nuestro deseo de servir a los demás. Hasta aquí una frase, una reflexión. Amados oyentes, iniciamos nuestra sección de hoy en retrospectiva, un recorrido por la historia cristiana. A partir de este momento los invitamos a viajar en el tiempo para que juntos seamos testigos de los eventos, los personajes e incluso los lugares que moldearon la historia del cristianismo. El tema de hoy lleva por título De la persecución a la tolerancia. Amados hermanos, hoy vamos a conversar con nuestro hermano el pastor Luis Muñoz, quien está invitado. Él es pastor de la iglesia
Bautista Reformada de Barquisimeto, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias, José Luis. Gracias al Señor por la oportunidad y a ti por nuevamente invitarme. Saludos y bendiciones a la audiencia. Hermano pastor, gracias de verdad por estar nuevamente con nosotros en esta mañana en Conectados al Camino. Hoy estamos dando fin a este ciclo de 4 conversatorios. A partir del lunes pasado se dio inicio a este conversatorio que vincula 4 siglos de la historia cristiana. Por supuesto, siempre les he comentado que el tiempo se vuelve poco ante temas tan interesantes y definitivamente la invitación antes de iniciar con el tema de hoy es que definitivamente nos volquemos a revisar la historia del cristianismo, la historia de la iglesia, porque allí hay elementos suficientes para que podamos nosotros robustecer la fe, afirmarnos mucho más en la fe con todas estas historias que quedaron allí plasmadas en estos siglos iniciales de la iglesia cristiana. Quería, antes de comenzar con el tema, pastor, justamente preguntarle la importancia de que el cristiano y el que no lo sea pueda acercarse a la historia de la iglesia antigua. Sí, es muy importante la historia, inclusive porque en las escuelas, ¿verdad? Desde que estamos en la primaria tenemos materias, dedicación a aprender de historia, porque el estudio de la historia establece identidad en las personas, porque alguien dijo que la historia es la memoria de la humanidad. La ignorancia o poco interés en la historia puede dar lugar a una crisis colectiva de identidad. Es por eso que las autoridades de los países, en Venezuela y en cualquier otro país, por supuesto, requieren que sus ciudadanos reconozcan y conozcan la historia, porque eso es importante para la socialización política, la identificación de la nación y la participación en la vida pública. O sea, no se puede menospreciar la importancia de la historia. Ahora, el cristiano y la historia, que va de la mano con esto, de todas las personas en una sociedad, los cristianos maduros son los que deberían apreciar inclusive más la historia. Sobre todo porque el cristianismo es esencialmente una religión histórica. Es una religión cuyos dogmas fundamentales están basados en acontecimientos. La caída, el diluvio, el éxodo, la conquista, el exilio, la encarnación, la crucifixión, la resurrección y la ascensión ocurrieron dentro de la historia real. Inclusive en la palabra del Señor, Moisés le habla al pueblo y le dice: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Así que vemos que el cristianismo es totalmente imprescindible que podamos conocer la historia porque moldea la identidad de la iglesia. Amén. Esa es la intención con esta nueva sección. En retrospectiva, un recorrido por la historia cristiana. Vamos a estar revisando en próximos programas justamente todos estos eventos que se dieron para reafirmar el cristianismo en el mundo. Bien, pastor, ya entrando en el tema de hoy, que lleva por título de la persecución a la tolerancia. Sabemos que Constantino se convirtió en emperador según el autor cristiano del siglo IV llamado Lactancio. Mientras Constantino luchaba por el control del Imperio Romano, tuvo un sueño notable justo antes de la batalla del puente de Milvio. Como resultado, luchó bajo el signo de la cruz, el cual se convirtió en el famoso monograma Shiro, por las 2 primeras letras de la palabra Cristo en griego. Cualquiera que sea la verdad, Constantino ganó la batalla y atribuyó su victoria al poder de Cristo. Inmediatamente comenzó a relajar las leyes penales contra los cristianos y con el tiempo logró que el cristianismo fuera la religión oficial del gran imperio romano, pasando de la persecución a la tolerancia. Pastor, estos acontecimientos que se dieron en el siglo IV, ¿podría señalarme cuáles son esos cambios que se dieron en la iglesia? Hubo muchos cambios importantísimos con la llegada de Constantino al poder. Tú bien mencionabas que el siglo III, ¿verdad? Gran parte del siglo III se había caracterizado por la persecución que habían tenido ciertos emperadores que eran hostiles al cristianismo. Sin embargo, la llegada de Constantino hizo cambios importantes porque ya la iglesia no era una religión proscrita, sino que precisamente Constantino comienza a ser tolerable y a
a dar decretos donde precisamente más bien favorecía el cristianismo. Por ejemplo, Constantino introdujo en su corte el obispo cristiano Ocio de Córdoba como un consejero especial. También emitió una ley oficial que convertía el domingo como el día cristiano de adoración. Ojo, no es que a partir del 321 comenzó a los cristianos a reunirse el día domingo, sino que Constantino observó que era la costumbre ya de la iglesia y que precisamente el domingo fue el día oficial para la adoración de los cristianos, esta vez obviamente auspiciado por el imperio. También en Roma, en la capital del imperio en Occidente, para ese momento fue donde se dio la catedral o el Palacio de los Lateranos, donde hoy precisamente todavía es la casa papal. Edificó la iglesia de San Juan de Letrán, convirtió a los obispos cristianos en parte de la estructura legal del imperio. Por ejemplo, en una disputa civil, si se deseaba, se podía consultar al obispo de la ciudad o al obispo local para que decidieran en asuntos que tenían fuerza de ley. También en lo social hubo algunos cambios importantes. Pero bueno, y muchas otras cosas más que se dieron precisamente con la llegada de Constantino al poder. Continuamos entonces en la sección En Retrospectiva, un recorrido por la historia cristiana, conversando sobre de la persecución a la tolerancia con nuestro pastor invitado, el pastor Luis Muñoz, de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Pastor, habíamos tenido pendiente del segmento anterior estos cambios, estos acontecimientos importantes que se dieron en este siglo IV para la iglesia cristiana, y podría entonces también mencionar quiénes fueron estos importantes líderes de este mismo siglo. Sí, el siglo IV precisamente fue una época donde hubo un desarrollo sustancial en la enseñanza, la organización y la adoración de la iglesia. Si recordamos que en el siglo IV se dio también la gran controversia arriana, una de las controversias, las polémicas más encarnizadas en la historia de la iglesia, donde se quería responder quién era Jesucristo, o se había cuestionado realmente quién era Jesucristo. Sin embargo, el siglo IV, como tú me preguntas, fue una época de grandes líderes que influenciaron en la iglesia. Tenemos, por ejemplo, a Ambrosio de Milán, era obispo de Milán, uno de los obispos que alcanzó fama de gran predicador. Él fue un gran combatiente del arrianismo, contra el arrianismo. También fue el obispo que introdujo en la iglesia en Occidente el canto congregacional. El arrianismo había hecho algunos himnos para enseñar su herejía, y entonces Ambrosio entendió que era una forma también sencilla y más fácil de poder enseñar la doctrina verdadera. Y así entonces también introdujo el canto de himnos recién escritos dentro de la adoración de la iglesia. Para ese entonces en la iglesia se cantaba solamente los salmos. Los salmos se le daban algún tono melódico, pero entonces Ambrosio trajo eso. También, como dije ahorita, fue el tiempo de la gran controversia arriana, y uno de los grandes campeones de esa época fue Alejandro, un obispo de Alejandría que dirigió junto a Constantino el concilio de Nicea. El concilio de Nicea, donde se produjo el credo de Nicea, donde dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre ante todos los siglos, Dios de luz, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre, por el cual fueron hechas todas las cosas. También el siglo IV, Atanasio de Alejandría, otro campeón de la fe cristiana, y tenemos a los sucesores de Atanasio, que fueron los padres Capadocios. En aquel momento, Basilio de Cesarea, Gregorio de Niza y Gregorio de Nacianceno. Algunos se preguntarán por qué tantos nombres, cuál es la relevancia de estos personajes. Bueno, porque precisamente a través del legado que estos teólogos, estos que comprendieron la fe cristiana, le fueron dando forma a precisamente lo que entendemos hoy. Por ejemplo, estos padres Capadocios nos dieron esas categorías para explicar, de hablar del ser de Dios como una sola sustancia, pero que está en esas únicas sustancias, existen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
un ser único y divino que es Dios, existente en tres personas distintas. Y de allí entonces la iglesia comenzó a aprovechar, a comprender y a articular mejor su fe ante la herejía. Y de hecho, el que hoy podamos articular mejor la doctrina de la Santísima Trinidad es parte de esta época en el siglo IV que se dio. También allí nacieron surgieron grandes líderes como Juan Crisóstomo, se le llama el hombre de la boca de oro o el pico de oro, traducen otros también, eso significa Crisóstomo, porque fue un excelente predicador. Agustín de Hipona, que es uno de los grandes teólogos de la historia de la iglesia, aparte del apóstol Pablo. Y también tenemos, en esa época surgió Jerónimo, que fue un consumado erudito cristiano, que precisamente fue él el que hace la traducción del hebreo antiguo y del griego a la Vulgata latina en el siglo IV, ya empezando el siglo V, y versión que todavía usa la Iglesia Católica Romana en el día de hoy. Por cierto, la Vulgata latina fue el texto bíblico que utilizó la Iglesia durante aproximadamente 1000 años, desde el siglo V hasta el siglo XVI, cuando la Reforma Protestante, los eruditos y humanistas cristianos comenzaron entonces la traducción. En Inglaterra comenzó la traducción en inglés, en lo que fue España, Casiodoro y Reina, que es la versión que usa prácticamente la iglesia cristiana evangélica protestante, por decirlo así. Pero vemos que en el siglo IV se dieron estas producciones importantísimas, estas joyas literarias, que realmente al siglo XXI todavía son consultadas y importantísimas, como precisamente en cuanto al uso del latín y su influencia sobre el idioma castellano después, por supuesto. Una pelea interesante se libró en ese entonces, sobre todo con el arrianismo, pastor, una visión en la que descartaba por completo la visión, digamos, trinitaria, ¿no? Completamente. Arrio, ¿verdad? Se le dice arrianismo por aquel monje u obispo en la parte de la iglesia de África que comenzó a cuestionar o decía básicamente que sí creía que el Hijo, ¿verdad? El Verbo, traía la salvación, decía él, como lo enseña la iglesia, sin embargo que él no era igualmente Dios, que él era un ser creado. Entonces, no era eterno como el Padre. No era eterno como el Padre. Bueno, esas cosas las hemos hablado en otros programas, sí. Pero realmente en el siglo IV, esa controversia arriana, precisamente desde el Concilio de Nicea, que se produjo en el 325, se estableció como una herejía. Pero es importante, porque uno dirá, bueno, eso fue en el siglo IV, hace 16 siglos, hace más. Realmente hoy en día todavía existen sectas cristianas, o sea, sectas que salen del cristianismo, y están reviviendo estas herejías. Entonces es importante que el cristiano tenga bien claro de dónde surgen a veces estas propuestas que no van con el cristianismo ortodoxo. Vamos rápidamente a nuestra sección Conectados con Buenos Libros, cortesía de librería Legado Reformado Venezuela, teléfono 0412-530-3987. El libro recomendado de esta semana lleva por título La Soberanía de Dios, autor Jeffrey Johnson. Este libro aborda la doctrina de la soberanía de Dios de una forma entendible y en orden, de manera que quien nunca haya leído sobre este tema, como también los que ya lo conocen, puedan asimilar las verdades de las Escrituras sobre Dios en su obrar. El autor divide el tema en 3 partes: el fundamento, la naturaleza y el alcance de la soberanía de Dios. A medida que el autor va desarrollando la doctrina, combina una muy interesante historia de Joseph Barr, un combatiente en medio de la Segunda Guerra Mundial, y expone cómo estos eventos se relacionan con la soberanía de Dios. Hasta aquí, Conectados con Buenos Libros, una cortesía de librería Legado Reformado Venezuela, teléfono 0412-530-3987. Como siempre, el consejo de Charles Spurgeon, predicador inglés: visita muy buenos libros, pero vive en la Biblia. Seguimos en Conectados al Camino, en tu sección En Retrospectiva, un recorrido por la historia cristiana. Estamos desarrollando el tema de la persecución a la tolerancia en el siglo IV. Nuestro invitado, el pastor Luis Muñoz, de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Pastor,
por supuesto, ahí se dieron cambios importantísimos y podríamos conversar un poco sobre la organización de la iglesia en ese periodo. En el siglo IV hubo bastantes cambios en cuanto a la organización de la iglesia. Anteriormente, el siglo II y siglo III, su organización era bastante sencilla, es lo que nos dicen los historiadores. Cada iglesia tenía su propio obispo y todos se consideraban iguales. Eso comenzó a cambiar en el siglo IV también con la llegada de Constantino, donde comenzó a convertirse esa organización en algo mucho más complejo. Los obispos no empezaron a considerar, ya no se consideraban iguales, sino que se clasificaban por orden, como decir de mayor a menor en importancia, como una jerarquía. Los obispos principales los obispos de las principales ciudades del imperio se les otorgó mayor autoridad. Y el obispo de una capital provincial, por ejemplo, o de una metrópolis, un término griego para hablar de ciudad madre, se le llamaba el obispo metropolitano o arzobispo. De ahí viene el término arzobispo, que vendría siendo un obispo de una ciudad más importante que otra, y entonces se le comenzó a dar más autoridad a ese. Y ese se le llama arzobispo, que significa obispo jefe. Un obispo encargado de otros obispos en menor jerarquía. Luego, algunas iglesias comenzaron a comenzar sin obispo, empezaron a reunirse sin obispo, porque ya que el cristianismo comienza a ser la religión oficial, comienza a multiplicarse muchas iglesias y a crecer. Lamentablemente, aquí tenemos que ser honestos con la verdad. El hecho de que haya crecimiento en número no significa que es verdadera conversión o que es un movimiento que realmente Dios está trayendo. Simplemente venían más asistentes a la iglesia, pero que realmente no eran cristianos. Y a estos presbíteros se les comenzó a llamar sacerdotes. De allí esa terminología de obispo, arzobispo y sacerdote. El siguiente paso fue que algunos arzobispos alcanzaron más influencia política y religiosa, y en algunas de las ciudades principales a esos obispos se les comenzó a llamar patriarca, que es un término griego para hablar de gobernantes paternales. Con el tiempo ese título de patriarca se le asignó a los obispos de las ciudades más importantes del imperio. En Oriente, Constantinopla; en Occidente, Roma, Alejandría, Antioquía. Y este reconocimiento se oficializó en el año 451 en el Concilio de Calcedonia. Ahora que algo importante también. Los cristianos comenzaron en ese siglo a atribuirle ese título de patriarca y también lo relacionaban con el título afectuoso papa. De allí viene decirle papa, que es como decir padre. Y que se comenzó en el siglo V teniendo 5 papas en cada de las capitales más importantes. Constantinopla, que era la capital de Oriente; en Roma, la capital en Occidente. Pero sin embargo eso se fue luego del siglo V. Ocurre la caída del imperio occidental y se queda solamente Oriente, y ya para el siglo X, siglo XI, Occidente solamente le asignó ese título al arzobispo de Roma. Es por eso que desde allí en la iglesia de Roma se le reconoce al Papa como la máxima autoridad, y por eso, pero vemos aquí el origen de estos títulos se produjo básicamente en el siglo IV, siglo V. Pastor, se me ocurre una pregunta a propósito de toda esta parte de la historia en donde Constantino tuvo ese protagonismo importantísimo, ¿no? De poder hacer el llamado para más bien aceptar en el imperio al cristianismo como su religión oficial. Entonces pudiera pensar yo en decir, bueno, si no puedes con él, haz lo tuyo, o sea, invítalo a ser a tu aliado, si ¿no? no puedes con el enemigo, hazte su amigo. Exacto. Entonces yo pregunto, ¿eso también pudiera estar dándose hoy día, esas invitaciones de muchos grupos, de algunas sectas, en donde invitan a los cristianos a participar como para ganárselos, para hacer lo suyo? Bueno, estás dando en el punto, obviamente, de lo que estamos hablando acerca de la importancia de reconocer la historia. La figura de Constantino es muy ambivalente. Hay historiadores cristianos que no reconocen su verdadera conversión y hay otros que sí la reconocen, y parte es de las cosas que hizo, como mencionamos. Pero definitivamente en la historia de la iglesia algunas cosas fueron importantes. En el siglo V, siglo IV se recibió con mucha alegría la conversión de Constantino, porque como dijimos,
veníamos de años, la iglesia, de ser perseguida, torturada, habían sido, para poder ser cristiano, prácticamente lo tenías que hacer en secreto, toda una total persecución y desafío poder ser cristiano. Por supuesto, en este caso el emperador se convierte y cambia todas las cosas. Aunque Constantino realmente no fue en contra del paganismo, fueron sus hijos o sus sucesores luego que realmente después establecieron se cambiaron los papeles. Ahora se persiguió el paganismo, y eso hizo en esa parte, cuando por ejemplo podemos disfrutar de paz para que la iglesia pueda crecer. En ese caso la iglesia, por supuesto, agradece por gobernantes buenos, vamos a decirle buenos, porque de alguna manera no prohíben el cristianismo. Pero por otro lado, a veces cuando se quiere aplaudir que un gobernante, una autoridad civil viene a la fe o aparenta venir a la fe, entonces ocurre todo lo contrario. A veces en busca de favores, algunas personas quieren aprovechar, y cuando se inmiscuyen los intereses políticos realmente es difícil. Por supuesto, como creyentes debemos tener una perspectiva bíblica. En primer lugar, la Biblia nos manda a orar por las autoridades civiles. Lo principal, orar por su salvación para aquellos que no lo tienen. Y entonces, en ese caso, el pueblo cristiano, la iglesia cristiana, obedece a Dios orando por las autoridades civiles, orando por la salvación de sus almas. La Biblia dice en 1 Timoteo que oremos por las autoridades, porque el deseo de Dios que vengan a la conversión y que puedan tener el evangelio. Pero, ¿qué es lo que debemos tener cuidado los cristianos? No pretender a veces que el poder político es sinónimo de bendición de Dios y que eso va a hacer expandir el reino de Dios. Nosotros tenemos que tener claro que quien expande el reino es el propio Señor Jesucristo, y no necesita de la ayuda de ningún gobernante terrenal, sino que la iglesia, como precisamente la agencia que Dios dejó en la tierra para predicar el evangelio, debe hacerlo. Oramos por los gobernantes y esperamos que Dios nos dé gobernantes que estén apegados a las escrituras, o que de alguna manera su influencia pueda ser con valores y virtudes que se acerquen a las escrituras, porque la Biblia, por supuesto, o Dios, el cristianismo, es el fundamento moral más importante que una sociedad puede influenciarse. Pero tenemos que tener mucho cuidado de creer que por la espada de la autoridad civil es que se va a imponer el reino de Dios. Eso es un error que se cometió en el pasado, y no es un error que debemos buscar hoy volver a cometer. Bueno, llegamos hasta este último segmento del programa de hoy, de la sección En Retrospectiva, un recorrido por la historia cristiana, el tema conversado de la persecución a la tolerancia. Pastor, nos queda un pequeño espacio para una reflexión final sobre este tema. Bueno, solamente nuevamente decir que las lecciones que podemos sacar de reflexionar conscientemente sobre el pasado son importantísimas. Primero, la historia cristiana nos ayuda a reforzar la identidad especial del pueblo de Dios. Lamentablemente, tenemos un cristianismo actual que es ignorante de su historia y obviamente carece de identidad. Pero más importante aún que eso nos recuerda la fidelidad de Dios. El Señor ha obrado en el pasado con un brazo fuerte, y nos da eso, la tranquilidad de que Él lo puede seguir haciendo hoy. Dios va a mantener sus promesas y su fidelidad a su pueblo, cumplirá sus promesas para el presente y para el futuro. Esas son parte de lo que aprendemos en el pasado. Amén. Gracias, Señor. Pastor, gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias de verdad por acompañarnos una vez más, el pastor Luis Muñoz de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Pastor, quisiera pedirle la oración final. Por supuesto, hermano. Y nuevamente gracias por la invitación. Oramos. Muchas gracias, Padre, te damos por este tiempo que nos permitiste poder conversar acerca de la historia. Sobre todo, Señor, poder ver tu mano en medio de toda la providencia, cómo nos proteges, nos guardas, y así, Señor, junto a lo que dice tu palabra, comprender que tu mano está con nosotros. Señor, el resto del día queremos usarlo para tu gloria. Ayúdanos, por favor, aquellos que inclusive están en alguna necesidad especial, provéeles, Señor, guárdales, ya sea de salud, ya sea financiera, Señor, pero sobre todo danos la gracia para poder vivir en este siglo justa y piadosamente. Que te glorifiquemos, Señor, en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Bien, nos despedimos
Para la gloria de Dios, Alexis Azuaje estuvo acompañándonos desde los controles y musicalización. En la producción general, Adriana Osorio de Cuello, y quien les habló, José Luis Coello Mendoza. Nos dirigió nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Nos despedimos hasta mañana. Les amamos. Dios les bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí.